Gracias, muchas gracias. Queremos agradecer la presencia aquí en el estudio de Alberto Viveros Noticias, del abogado Alan Capetillo, quien nos va a hablar de un tema polémico, un tema que parte justamente de lo que son las postulaciones para aspirantes a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes y un caso en particular que vamos a hablar de lo ilegal que se presenta en este punto. Alan, bienvenido. Yo agradezco mucho la invitación y la posibilidad de dirigirme a tu auditorio. Al contrario, gracias. No, mira, pues nos encontramos frente a un caso, es el proceso Sí. como tal de designaciones de candidatos que participarán en la supuesta elección judicial, una elección que, por cierto, en Aguascalientes no va a ser elección, puesto que prácticamente los candidatos que están postulados, el número, son los mismos candidatos que van a finalmente a llegar al Supremo Tribunal. Es decir, hay 5 magistraturas para hombres y hay nada más 5 candidatos. O sea, ellos ya ganaron. Okay. Pero bueno, independientemente de ese tema de fondo, lo que nos trae en este momento a esta mesa es el tema de una postulación en particular que a muchos nos llama la atención porque además creemos que resulta preocuparte en forma y en fondo. En forma tiene que ver con que es abiertamente inconstitucional. Es la postulación de Salvador Hernández Gallegos. ¿Por qué es inconstitucional? Porque Salvador Hernández Gallegos era, hasta hace unos meses, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. ¿Y eso lo inhabilitaría? Eso lo inhabilita a nivel constitucional. De hecho, te lo tengo aquí. El artículo 116 de la Constitución establece que los funcionarios electorales, a los que las leyes lo establecen, y ahí vienen los magistrados, dice que no podrán ser postulados para cargos de elección popular o asumir ningún cargo ningún otro tipo de cargo durante los 2 años posteriores al término de su ejercicio, ¿sí? Y esto también se replica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el artículo 107, y en la Ley General de Delitos Electorales, es el artículo 18 de la Ley General de Delitos Electorales. En la Constitución y en estas 2 leyes generales se establece que un magistrado electoral queda impedido, inhabilitado durante 2 años para cualquier tipo de postulación o ejercicio de un cargo público, máxime si proviene de poderes que él participó en su constitución, que es la razón de esto. Además, darle imparcialidad, que no haya tráfico de influencias, conflicto de intereses en sus resoluciones, cosa que, por cierto, muchos vimos durante su participación en el Tribunal Electoral. Pero con independencia de opiniones subjetivas sobre el personaje, que ahorita si quieres abundamos en ellas, en lo objetivo, esta persona dejó de ser magistrado hace 6 meses, tiene una prohibición constitucional de 2 años y por lo tanto él simple y llanamente no puede ser candidato a su magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Es la ley, es la Constitución, es un tema aritmético. Le faltaría 1 año y medio para poder aspirar. Para poder aspirar, en términos de lo que dice literalmente la ley y la Constitución. Sí, o sea, eso tiene que quedar claro. No sabemos por qué se realizó esta postulación. Esa es la duda, ¿cómo se dio esto? Nos parece muy irregular porque va frontalmente en contra de lo que establece la literalidad de la Constitución. Además, es algo muy conocido que los jueces en general quedan impedidos para participar de cargos públicos con posterioridad a la finalidad de su ejercicio. Y esto tiene una razón de ser, no es un tema caprichoso. La razón de ser es garantizar que mientras son jueces, actúen de forma imparcial y no al servicio de quien los va a postular después a otro encargo. ¿Me explico? Ese es el tema central de esta restricción constitucional. En un principio esta ley se hizo en un principio precisamente para evitar lo que estás mencionando. Para evitar exactamente esto que estamos viendo, ¿sí? La evidente probablemente tráfico de influencias, conflicto de intereses, sí, que en este caso se está materializando en contravención directa a la Constitución. ¿Sí? A la Constitución y cometiéndose un delito, porque es un delito que esta persona pueda ser postulada. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Delitos Electorales lo establecen con puntualidad del artículo 18. Entonces, un tema muy concreto, muy objetivo. Después, si quieres, yo creo que también se tiene que mencionar, claro, podemos también discutir la parte subjetiva, la parte del sujeto en particular, ¿sí? Esta persona, si tú lo recordarás, mientras fue magistrado presidente, pues hubo un montón de situaciones muy irregulares en el propio tribunal. El tema del magistrado, por ejemplo, sí, que el propio Salvador fue el que permitió que toda esta escenificación se diera dentro del tribunal con un uso indebido de recursos
recursos públicos, pero no solo eso, las denuncias de hostigamiento laboral de la otra magistrada Laura Llamas o de la otra chica Vanessa Soto, que denunció que tanto Salvador como Ociel Baena en su momento la habían presionado para que acusara de un intento de homicidio a otro trabajador del tribunal, a Edgar López. Edgar, que después también acusó a Salvador Hernández Gallegos de estar en un tema de acoso laboral contra él, y cuando lo denunció, Salvador no solo lo despidió del tribunal, sino que después el propio Edgar consignó, y está el video en redes sociales, incluso amenazas de muerte. ¿Sí? Y eso por no hablar de lo que muchos abogados vimos durante el ejercicio de este personaje en el tribunal. Todo esto se denunció formalmente, o sea, no son simplemente dichos. O sea, hay un historial registrado. Está denunciado, debe de haber carpetas de investigación todas abiertas. Vanessa lo denunció puntualmente ante la Fiscalía Electoral, la magistrada Laura Llamas lo hizo público, hay publicaciones. De hecho, hubo una temporada donde la propia magistrada Llamas ni siquiera iba a las sesiones por miedo al contexto de violencia en la cual estaba inmersa. Tenías que ver la curiosa imagen de que estaba el pleno del tribunal y la magistrada estaba en una pantalla en videoconferencia por el contexto que se estaba dando en este tribunal, ¿sí? Y entonces ahora resulta que esta es la persona que nos llevan o nos quieren llevar al Supremo Tribunal, y además estando impedida constitucionalmente. A mí me parece que es una cuestión grave. Y eso por no hablar, eso tendríamos que entrar en debates técnicos, una multitud de sentencias que fueron emitidas por ese tribunal con criterios de lo más discutibles, ¿sí? Muchas de ellas revocadas por instancias superiores, porque en mi opinión, y eso podríamos discutirlo caso por caso, estaban siendo dictadas a contentillo de intereses particulares metajurídicos. ¿Sí? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Omar Valdés. Sí. Omar Valdés fue sentenciado por violencia política de género. Así es. Sí, porque querían de alguna forma usarlo como un ejemplo de que el tribunal estaba sancionando violentadores. Bueno, esa sentencia fue revocada 3 veces. Y las 3 veces fue proyectada por el magistrado en ese momento y por Salvador Hernández Gallegos. Solo por dar un ejemplo, hay muchos. Entonces, este actuar opaco, también están las denuncias públicas, todo esto estoy hablando de que está documentado, de nepotismo dentro del propio tribunal en relación con las personas que tenía contratadas este funcionario dentro del tribunal. Incluso por allá anda un audio de su propio sobrino quejándose con él de que lo esté explotando laboralmente, obligándolo a ir por él al aeropuerto, afuera de horario laboral, sí, o sea, hay todo un contexto muy amplio que nosotros, bueno, que yo afirmaría que tendríamos que discutir en lo subjetivo, pero ni siquiera hay que entrar a lo subjetivo. Me parece que en lo subjetivo es un personaje... Fue una gestión ríspida la suya. Pues me parece que una gestión abiertamente corrupta, sería mi apreciación, sí, pero independientemente de eso, aquí hay un tema bien objetivo. Si hace 6 meses esta persona era magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. La Constitución dice que no puede ser postulado a ningún cargo dentro de 2 años. Es tan simple como eso. ¿Sí? Después podríamos documentar, y si él quiere dar la cara, con todo gusto podemos debatirlo en público, todo lo que fue su actuación en el tribunal. Eso no sería ningún problema. Ojalá quiera, ¿sí? Pero eso es subjetivo. Lo objetivo es la ley, lo objetivo es la Constitución, que se debe de respetar, y máxime si se supone que este personaje fue magistrado y aspira a seguirlo siendo, ¿no? Entonces, si vamos a respetar la Constitución, yo quiero saber sí o no. Sí, porque por detalles mucho más nimios que pues él, por ejemplo, intentó dejar fuera del Congreso del Estado a Alejandra Peña Curiel, que también se le tuvo que ganar el asunto. Sí. Por detalles mucho más nimios que también a Fernando Alférez también lo quiso dejar fuera del Congreso del Estado. También se revocó esa sentencia. A Marta Márquez, si no me recuerdo, también tuvo una confrontación ahí, que Marta lo tuvo que denunciar por violencia política de género ante el Senado. Es decir, hay un conjunto de hechos históricos que me parece que tienen que ponerse sobre la mesa para señalar
que este personaje, en mi opinión, es completamente una vergüenza para la judicatura, o sería una vergüenza para la judicatura, y por otra parte hay un tema bien objetivo. Aquí no se está respetando la Constitución, tan simple como eso. Y a este punto, Alan, como colofón, ¿cuál sería la consecuencia, tanto jurídica como social, en un marco como el de Aguascalientes, que él lograra esta postulación? Pues a mí me parece que podríamos esperar que el tribunal se convirtiera en lo que el Tribunal Electoral fue, un espacio abierto a todo tipo de conflicto de intereses, a todo tipo de presumible corrupción, sí, a todo tipo de tráfico de influencias, a persecuciones ya no políticas, ahora serían seguramente penales en contra de opositores a intereses que él representara, que es lo que hemos visto que fue su desempeño en el Tribunal Electoral. Sí, y ya no hablemos del tema del magistrado, que sería una discusión aparte. Claro. Sí, por el tema de que pues, el personaje ya falleció. Trágicamente. Sí, trágicamente. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que no es algo que podamos desear para la impartición de justicia en este estado. Y pues hay que señalarlo, ¿no? Con independencia de que hay muchas cosas que señalar de estas postulaciones. Por supuesto. Pero este en particular me parece particularmente grave. Alan, como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en el estudio y pues estar al pendiente, por supuesto, de cómo se desarrolla este tema y gracias también por tu invitación a contrastar opiniones. El día y en la hora que el señor quiera. Excelente. Alan, Yo te agradezco. Un gusto. Muchas gracias. Gracias al abogado Alan Capetillo.